Un cordial saludo docente Lucila Micaela Andrade Saco, del área de Estadística Aplicada. En esta ocasión vamos a presentarle el producto académico número 2, teniendo como integrantes mi persona Mike Camarra, mi compañero René Aima y mi compañero Néstor Mamani. El título de nuestro tema es el control de calidad en la fabricación de circuitos electrónicos, contrastando la medida del espesor del cobre. Como introducción, para la fabricación de circuitos electrónicos acorde a los estándares de calidad, se requiere la precisión en el espesor de la capa de cobre para garantizar su correcto funcionamiento, porque un exceso o deficiencia en esta medida puede afectar a la productividad y a la fiabilidad de los circuitos, pudiendo generar fallas, motivo por el cual se evalúa la estabilidad del proceso donde se realizan contrastes de hipótesis sobre la proporción, varianza y media en la muestra. Tenemos primero el contraste de hipótesis para el promedio de diferencias en muestras dependientes. Requerimos sí o sí una variable dicotómica que divida la muestra en dos grupos. En nuestro caso son máquinas X, Y, Z. Sin embargo, para cumplir con esta variable requerimos hacer una separación entre la máquina Z, que nos da 31 datos, y las máquinas que no son Z, que sería en este caso X y Y, que suman 66, dando en total 97 muestras. Y usamos una variable cuantitativa que vamos a comparar en los dos grupos. En este caso será el espesor del cobre. En este y en los demás contrastes que vienen a continuación. Como hipótesis de investigación tenemos que la proporción del espesor de cobre de la máquina Z con espesor de cobre mayor a 34 micrómetros es mayor a la proporción del espesor de cobre que no son de la máquina Z. Tenemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. En este gráfico podemos apreciar que nuestra región crítica es 1.645, que se encuentra por esta altura. Así que la parte de atrás sería el no rechazo. Reemplazamos los valores, aplicamos las fórmulas, dándonos como resultado 0,69, que se encuentra dentro de la sección del no rechazo. Por lo tanto, tomamos como decisión que con una probabilidad del 0,05 no se rechaza la hipótesis nula. Conclusión. Con un nivel de confianza del 95%, la muestra indica que la proporción del espesor de cobre de la máquina Z con espesor de cobre mayor a 34 micrómetros no es mayor a la proporción del espesor de cobre que no son de la máquina Z con espesor mayor a 34 micrómetros. Continuamos. Contraste de hipótesis para el cociente de varianzas poblacionales, muestras independientes. El marco muestral es lo mismo que la diapositiva anterior. Ahora nos vamos a hipótesis de investigación. La varianza del espesor de cobre de la máquina Z es igual a la varianza del espesor de cobre de las máquinas Z, son iguales. Hipótesis nula, que es X 0,05. Hipótesis alterna, 1 menos X igual 0,95, donde la región crítica nos sale 1,7957. Acá en este gráfico continuamos para reemplazar los valores en esta fórmula, donde nos sale 0,74934. Ahora nos vamos a este cuadro, donde 0,749 está en la región, no se rechaza. Una decisión con probabilidad del 0,05 no se rechaza, la hipótesis es nula. Conclusión. Con un 95% de confianza, la muestra indica que las varianzas poblacionales del espesor del cobre de las máquinas Z son iguales. Continuando con la exposición, contraste de hipótesis para las diferencias de medias en muestras independientes, para lo cual vamos a tomar los mismos valores del contraste anterior, en este caso nuevamente variable dicotómica, que divide la muestra en dos grupos, y la variable cuantitativa, el cual va a comparar dos grupos, como es el espesor del cobre. Como hipótesis de investigación tenemos el espesor del cobre promedio para las máquinas Z es igual al espesor promedio de los que no están en la máquina Z, por lo cual no tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Vemos en el gráfico, tenemos la región crítica
que es del menos 1.96 y el 1.96. Siguiente. Bien, reemplazando valores, podemos hoy observar en el primer cuadro una variable dicotómica, el cual tiene 31 valores, ¿ya? Y la variable, el segundo cuadro, la variable cuantitativa tiene 66 valores. Reemplazando valores, tenemos como resultado 1,066, el cual está dentro del área de no rechazo, por el cual nosotros se tomó la decisión con una probabilidad del 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. Conclusión. Con un 95% de confianza, la muestra indica que el espesor promedio del cobre en las máquinas Z son iguales al costo promedio de los espesores de cobre que no están en las máquinas Z. Conclusiones. Del análisis del conjunto de datos, se observa que el espesor de cobre en los circuitos varía entre un 21,45 micrómetros y 47,10 micrómetros, siendo el intervalo más frecuente el de 30 a 35 micrómetros, con una frecuencia relativa del 30%. Esto sugiere que la mayoría de los productos cuentan con un espesor adecuado para garantizar una buena conductividad. Muchas gracias, docente.